Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Aberaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, averaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida, una larga, inesperada conversación. Hola, hola, querida audiencia. ¿Cómo dice que le va a cada uno de ustedes? Hola, Selma. Silvana. Aquí Silvana y Selma en este artístico estudio de Radio Z junto a vos, con la logística de Charlie Gerbaldo, el diseño gráfico de Manuel Padilla y nuestro operador Nahuel Rodríguez. Nahuel. Hola, ¿cómo andan? Bien. Agradecemos el tema musical del programa, compuesto por mi hijo Matías S. Murray. Quisiera pasar a unos avisitos de nuestras y nuestros oyentes que quiero destacar. Lidia Romero es escritora del libro Mi hijo tiene epilepsia. Hicimos juntas el recorrido hacia el libro en mi taller literario, es decir, motivé desde su alma, supervisé el material escrito, lo corregí y hicimos la síntesis y carta de presentación a la editorial. Ese texto, ya convertido en libro, fue presentado en sociedad por mí en una biblioteca muy particular de nuestra ciudad. Es muy bello este proceso, esa magia, como decimos con Selma, que se construye en el tiempo, desde el 1, 2, 3 y recién después el abracadabra. De modo que recomiendo calurosamente a quien le sea útil, y lo es mucho, el libro Mi hijo tiene epilepsia de Lidia Romero, publicado por Editorial Argenta. Tengo los datos para conectarse por privado con la autora que hace esta misión interesante para los papás y mamás de chiquitos con epilepsia. Editorialargenta.com/producto/ mi hijo tiene epilepsia con guiones en el sitio de Editorial Argenta. De la misma manera, recomiendo el libro de un exalumno de mi taller que presenté en Editorial Duncan. Se llama Simplemente Lucas y es una novela que llevó el mismo proceso y es de Osvaldo Magariño Bejarano. Recomendamos con Selma el programa de Alfredo Scheining, comunicador social y periodista amigo. Su programa es Radio Teatro de la Mente y está en la radio de la Universidad Nacional de Luján. El link es www.radio.unlu.edu.ar. UNLU por Universidad de Luján. Repito, www.radio.unlu.edu.ar. Alfredo Scheining acompaña en su programa todos los viernes a las 17 horas y es transmitido también por aire en FM 88.9 MHz. Selma hará el editorial hoy
a su cargo y vamos entonces a la cortina musical con un tema que se las trae en todo el programa. Muy bien, el tema de hoy, la comunicación no verbal. Desde hace unos cuantos años, décadas ya, vivimos bajo el predominio de la imagen como medio de comunicación. En 1997, el italiano Giovanni Sartori escribió un libro lúcido e inquietante que se tituló Homo Videns, la sociedad teledirigida. En ese momento, el objeto de las reflexiones era el consumo de los formatos televisivos, aunque ya auguraba en ese entonces que en los próximos años se iba a desarrollar una sociedad que tuviera computadoras en sus casas. Sartori dice, por ejemplo, el Homo Videns ha reemplazado al Homo sapiens, que era producto de una cultura escrita o por lo menos basada en el lenguaje. Homo sapiens era la clasificación que Linneo utilizaba para el hombre en su publicación Sistema de la Naturaleza del año 1758. Lo único que hace diferente al ser humano de los otros primates es su capacidad simbólica, según estos pensadores. Esto indujo, por ejemplo, a Ernest Cassirer a definir al hombre como un animal simbólico. También podría pensarse al hombre como un hacedor de cultura y dentro de esa cultura está el lenguaje, pero no es fácil decidir quién nació primero, si el huevo o la gallina. Digamos de paso que el lenguaje no solo es un instrumento de comunicación, sino también una herramienta fundamental del pensamiento. Para Sartori, la pregunta clave es la siguiente: ¿es verdadero o falso que el hombre videoformado se ha convertido en alguien incapaz de comprender abstracciones, de entender conceptos? El mismo Sartori reconoce que en estos años los humanos urbanos pasamos de la etapa visual, de verlo todo en televisión, a la edad cibernética, a una edad multimedia, en donde la nueva soberana es la computadora. Aunque si nos ceñimos a la realidad más inmediata, el verdadero dueño de nuestros movimientos corpóreos reiterados es el celular. Hoy, una pequeña computadora, casi siempre disponible a nuestro alrededor y que tenemos al alcance espacial al mover la mano o los ojos. El manejo del celular se ha convertido hoy en la primera escuela de los niños pequeños. Hasta un breve viaje en subte por la ciudad de Buenos Aires basta para apreciar cómo los adultos entretienen a los niños entregándoles sus celulares para que jueguen. Me pregunto cuál será el futuro de estos niños cuando crezcan. Lo que por ahora vemos es que los jóvenes universitarios han adquirido mayor experiencia en la lectura de imágenes que en el uso del lenguaje coloquial. Y aunque son hablantes nativos, naturales del castellano, muchas veces les resulta complicado sostener una exposición oral de varios minutos sobre cualquier tema, aun cuando lo hayan preparado, porque se sienten cohibidos y como pez fuera de agua o fuera del tecleo del WhatsApp, diría yo. Lo mismo sucede con la escritura. Suelen no estar habituados a comunicarse por escrito en forma completa. Digamos que en general solo dominan el lenguaje del chat, breve y conciso. Es una escritura muy ligada a la coyuntura, a la situación y de intención práctica. Es más, algunas investigaciones recientes en el campo de la lectoescritura y referidas a la didáctica de la lengua sugieren a los profesores que ya no resultaría práctico enseñar a escribir solo con palabras, puesto que para las nuevas generaciones comunicar es hacerlo también a través de imágenes, diagramas, música, por lo que insistir en que el alumno se exprese solo con palabras sería un modo
incompleto y antiguo de comunicarse y hasta diríamos ineficaz. En realidad, en relación con la cualidad simbólica de la imagen, esta debe pensarse. Es un pensamiento demasiado inocente creer que las imágenes son siempre eidéticas, o sea, que guardan relación con la apariencia de las cosas, que son un artefacto de semejanza con las cosas. Hace unos años atrás, recuerdo un experimento que se hizo en el norte argentino, cuando la televisión no era un artefacto doméstico disponible para las culturas andinas. Se conectó una pantalla y se le pidió a cierta población originaria que mirara las imágenes y contara lo que estaba viendo. Y no pudieron hacerlo porque no veían lo que nosotros vemos, no decodificaban el lenguaje visual. Claro, hay imágenes icónicas como la fotografía de paisaje, pero también hay otras. Es el caso de la fotografía que practica nuestro invitado de hoy. Por ejemplo, la tapa del libro que tengo a la vista muestra a un príncipe coronado por una corona de chorizos. Estos caen por el pecho como una condecoración, o un collar, o una pechera. No hace falta mencionar que se trata de una imagen compuesta para ser retratada con este aspecto, lo cual habla mucho de un mensaje en donde se quiere decir algo. No es una foto decorativa ni una imagen azarosa. Recuerdo de mis clases de semiología que el lenguaje es el único sistema de signos que permite describir al resto de los sistemas, por lo cual se lo considera de segundo orden. Es evidente que hay varias ideas abstractas detrás de esta fotografía que estoy mencionando y que es con el lenguaje externo con el que puedo discutir y describir la fotografía y con el lenguaje interno con el que puedo pensar. ¿Qué dice Umberto Eco sobre la fotografía? En Semiología de los lenguajes visuales afirma: por cierto, ni 1 centímetro cuadrado de la fotografía es idéntico a la imagen que se podría obtener en el lugar con un espejo. La fotografía en blanco y negro solo proporciona gradaciones de tono en una gama muy limitada de gris. Ninguno de estos tonos corresponde evidentemente a lo que llamamos la realidad. De hecho, la escala depende en gran parte de la elección del fotógrafo en el momento de hacer la toma y se trata también de un problema técnico, cuánta luz o no se deja entrar por la cámara. Eco compara 2 fotografías sacadas por 2 fotógrafos diferentes de un mismo parque y concluye: ni el fotógrafo ni el artista pueden transcribir lo que ven, no pueden sino traducirlo a los términos propios del medio del que disponen. Si por un lado había una concepción de que la fotografía copiaba la realidad, luego se pasó a la idea de que la fotografía señala lo real como una huella. Pensemos en la huella que deja un elefante sobre el barro. La marca delataría al animal sin mostrarlo. Pero en los últimos tiempos apareció la fotografía digital y el diseño de imágenes que ya no están atadas a la realidad, sino al mundo interior del artista que plasma su obra. ¿Qué decir entonces de aquella fotografía que altera la realidad para fotografiar la creación de un artista cuyo mensaje es la fotografía misma? Ya se lo estaremos preguntando a nuestro invitado, fotógrafo, artista, que modifica la fotografía al utilizarla como una pintura de base a la que agrega pinceladas o que torna lo real hasta que la foto, o que la torna real hasta que la foto parezca una pintura.
Bueno, después de este temazo de Fito, hoy para el rincón de nuestras obras, está a mi cargo, elegí, elegí dos instantáneas, dos escenas cinematográficas de mi novela La Madriguera. La primera es el romance. Julia asociaba al padre de su hijo con la lluvia y los libros prohibidos en aquella época. Corría el año 65. Se conocieron en otoño y se desvincularon un año después. Los encuentros eran fugaces y olvidados. Garoaba. Un Borgward negro estaba estacionado con las luces apagadas. Un típico farol de barrio en la esquina de Martín de Gainza al 200 lo alumbraba. Había un hombre al volante. Era bien parecido. Fumaba. Usaba un gabán gris perla. Cada tanto tragaba saliva, mientras él miraba fijamente la vereda a través del parabrisas. La esquina paría una figura rectilínea. La mujer irrumpió las baldosas flojas con sus tacos. Era alta y delgada. Un pañuelo estampado le tapaba la mitad del rostro. Tenía un impermeable oscuro y el talle ceñido por un cinturón. Cuando la vio, el hombre hizo un cambio de luces y las apagó por completo. La lluvia caía sobre el coche con mayor obstinación. Hablaban. Se los veía gesticular pacientemente. A veces ella acercaba su mano a las de él. El hombre permanecía estático. A veces ella acompañaba ese gesto con todo su cuerpo. Finalmente, la mujer se sacó un pañuelo y encendió un cigarrillo. Bajó un poco la ventana del auto. Él la observaba y no movía un músculo. Parecía estar mirándole directamente al rostro. Ella abrió la ventanilla entera. Dio 2 o 3 pitadas y tiró el cigarrillo con un movimiento brusco. Sin intervalo levantó el vidrio, fugaz, tosca. No se movió más. El hombre le entregó un libro envuelto. Ella lo abrió y lo miró con detenimiento. Un cuaderno de tapas azules, lleno de recortes de diarios de la época y disquisiciones y prosas poéticas. Eso la inquietó. Por fin él se incorporó y puso el coche en marcha. Parecía decir algo o bostezar. Los dos evitaron cruzar una mirada, acercarse uno a otro, ni tocarse. Ella urgió sus gestos, dinámica, curvada. Buscó dónde guardar el libro. No pareció confiar en su cartera. Lo aferró entonces en la mano izquierda, mientras con la derecha abrió la puerta del auto. Se apoyó un instante en la mirada vigilante del hombre que la apuraba con el acelerador y se bajó. Después vendrían las otras citas. El hombre parecía un animal en celo. Julia permanecía distante. Le gustaba la lluvia que acompañaba esos encuentros. Disfrutaba que el hombre dormitara en su vientre después del placer, que le hablara de política y de libros prohibidos, o que le pidiera insistentemente que lo mirara a los ojos mientras la penetraba. Una sola vez sintió ganas de bailar para él, como lo había hecho para su padre. Se incorporó sobre la cama desvencijada y la convirtió al erotismo de sus caderas, descubriéndose a sí misma en movimientos de mujer que no habría imaginado. Terminó su danza a los pies del hombre que la miraba con la respiración entrecortada. Recorrió con sus dedos largos las plantas y los dedos de los pies del hombre, y luego rozó y acarició con paciencia sus manos con uñas filosas de hechicera,
y lamió sus muñecas y su cuello hasta caer sobre él, sobre todo su cuerpo, para mirarlo después, desafiante y lejana, con ojos de águila. Y él comprendió entonces que Julia ya se había ido, como siempre, como cada vez. Y aunque la hubiera penetrado en ese mismo momento, ella hubiera estado ausente y él solo, como un animal herido. La despedida era apurada y Julia solo detenía la mirada en ese libro, tan difícil de conseguir, que él había dejado para ella sobre una mesa vieja. Al otro día devoraría esas líneas y recortaría seguramente algunas frases para pegarlas en su diario íntimo. El resto de las páginas quedaría en un cesto de basura olvidado, como el encuentro bajo la lluvia o la danza ritual que nunca más compartiría con nadie. La segunda es el parto. El chico nacería de un momento a otro. No supo su padre, ausente, que para meterse en una cama con Julia no bastaba tener olor a hombre. Empecé dormida mi peregrinaje hacia el parto. No recuerdo qué estaba soñando. Tal vez Marcelo se encrespó de golpe como una ola gigante y me desperté en medio de un maremoto interior. Había dolores olvidados. Me sentía en la menarca cuando me descubrí mujer entre espasmos y sangre. Pero esto era más intenso y menos doloroso. Inundaba la cama, el cuarto entero. Somnolienta como estaba, comprendí que debía seguir el ritual. El sudor y la postura animal que adopté para estar más cómoda me resultaron extraños. Jadeaba como una perra o una vaca. Y como ellas, solo seguía el oleaje de mi vientre. No pensaba. Me abandoné al ritmo que marcaba mi hijo. Me lo imaginaba allá dentro, ajustando sus fuerzas y arremetiendo contra las paredes de carne que empezaban a ceder. Misteriosamente repetía su ceremonia en forma puntual como me lo habían contado. Pasó un tiempo hasta que miré el reloj. Controlé los minutos mientras percibía la pobreza de mi realidad cronológica frente a la perfección de su rito. Estaba naciendo. Tomé conciencia de que podía comprender las reglas de su juego si trataba de recordar mi origen, cuando era sabia como él y seguía solamente las normas de la naturaleza, y me dejé hacer. Traté de preservar en mi interior todo lo que Marcelo dejaba al salir. Intenté conservar las sensaciones cuando comprendí que nuestra ceremonia se agotaba. Él se replegó y se lanzó a la orilla por última vez, encrespándome entera. E inmediatamente después, con un suspiro lento, mi mar entró en calma. Había parido y había comprendido. Volví como de un largo viaje en soledad total después de un naufragio. Junté los retazos, lo que había quedado de ese juego sucio y bello, y quedé en completo silencio. Vamos llegando, Silvana, a nuestro tercer rincón, hoy con un invitado súper especial que viene del mundo exterior y vaya a saber de dónde. Hola, Enrique Rothenberg, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Hola, Enrique. Un gusto tenerte en nuestro programa. Vamos a leer, para quienes no te conocen, algunos de tus datos. La carrera artística de Enrique Rothenberg es tan plural como su identidad. Nace en Argentina en 1948 de padres judíos, de ascendencia polaco-rusa. Emigró solo a Israel a la edad de 13 años. Después de terminar la escuela y servir en el ejército, comenzó un negocio inmobiliario
mientras que al mismo tiempo completaba sus estudios en filosofía en la Universidad de Tel Aviv. Comenzó a producir películas y estudió en el Camera Obscura Film Institute. Entre sus películas más conocidas se encuentran Nahua, Bar 51, Himno al Rey de Jerusalén, de Electo. Fue director y guionista de la película Isaac Finkelstein Revenge, que ganó 7 premios de la Academia de Cine de Israel y representó en 1994 en los premios de la Academia. En 1993 llegó a Cuba. El trabajo fotográfico de Enrique puede considerarse controvertido, satírico, maníaco melancólico, empático, alarmante. Las razones detrás de la atracción que causa, ya sea de atracción o de tensión, risa, dolor, sorpresa o rechazo, belleza u horror, son diversas, pero todas parecen estar reunidas de cierta manera bajo la definición de Schelling del término lo extraño, perturbador o lo ominoso, espeluznante. Todo lo que estaba destinado a permanecer secreto, oculto, ha llegado a la luz. Pero aún así, todo lo que parece obvio y familiar se vuelve paradójico y limítrofe a absurdo. Para no repetir la información de tu página y de los datos que tenemos, yo creo que el número 3 es tu favorito, porque 3 actividades: director de cine y guionista, fotógrafo y escritor, y 3 países: Argentina, Israel y Cuba. ¿Sabes que el número 3 es un número mágico? Porque es la Divina Trinidad, los 3 Reyes Magos. El número 3 es la divinidad. ¿Cómo resumirías tu trayectoria y este fanatismo por el número 3? Bueno, en realidad hay un solo número que yo conozco y yo me autodenomino artista. Claro. Y utilizo todos esos medios que has escrito, que has leído, a través de la fotografía, a través del cine, a través del guión. En realidad el hombre que más tuvo influencia en mí fue una frase de Truffaut que dijo que le gustaba el cine porque en el cine no hay tráfico. Opa. Y entonces prácticamente, es decir, mi labor es la más cercana a Dios, porque yo creo situaciones, mato, hago nacer, es decir, prácticamente soy como Él, más entendible en algunos casos, o generalmente más entendible, y bueno, y eso me permite una enorme libertad que prácticamente la tienen solo los artistas. Bueno, Enrique, el número 3 tiene que ver con la divinidad, así que no es Bueno, casualidad. Es como que la numerología, no sé, después vos averiguá por las tuyas, porque yo no sé nada de astrología, pero sí sé de hermenéutica, y el número 3 es el número de la creación y la divinidad, así que nada es casualidad en esta vida. Una de tus películas se llamó La venganza de Isaac Finkelstein. sí. Yo estuve buscando a ver si podía ver algo y no pude, pero sí encontré que hubo un Finkelstein histórico que se llamaba Isaac Finkelstein, no que se llama Isaac Finkelstein, sino que se llama Israel Finkelstein. Pero quiero saber, ¿qué es esto de la venganza de Isaac Finkelstein? ¿Te basaste en alguien real? ¿Es alguien inventado? Contanos un poquito de esa película. Bueno, la película ya tiene más de 30 años, 32 años. Ah, faltaba que dijeras 33 y ahí era bingo. Y ahí era bingo. Nada, bueno, no se cumplió mi profecía. Falta un año. Hacemos este reportaje el año que viene. Pues lo repetimos y ahí estamos y completos. ahí estamos completamente. Y bueno, es prácticamente, es
que yo también utilizo, en vez de ir al psicoanalista, escribo. Y entonces Sí. me ocurrió la idea esta de un hombre que sale a vengarse de todos aquellos que le jodieron la vida. Ajá. Y por supuesto no la encuentro. Tengo que resumir la Sí, película sí, y sí. no la encuentro porque en realidad la culpa siempre la tiene uno. Eh, Qué bueno. escuché acá de algunos libros, entonces voy a recomendar uno que está en las librerías, eh, que se llama La Olla, que estuvo en la Feria del Libro, y en La Olla hay un cocinero, y también el libro ese termina en que la culpa siempre la tiene el cocinero. Y nosotros cocinamos y somos responsables de los ingredientes que le echamos a la olla. Eh, pero bueno, les voy a contar cómo llegué al cine, digo, cómo Porque son como descubrí. diferentes etapas, ¿no? Tenés una etapa de director y guionista, Sí, una etapa de fotógrafo y sí. ahora también de escritor. O sea, esas dos últimas se superponen, me parece. Bueno, digamos así, A ver, de escribir ya empecé a escribir antes y escribía guiones y después tengo claro, otra novela claro. que se publicó. Pero yo llego de empresario, llego al arte y voy a contar cómo. La primera película que nombraste es Nagua y fue en el año 80, digamos, 43 años. Bueno, hace 43 años que se acercó un joven con un guión, o mejor dicho, el padre me pidió que lo vea porque el joven, en esa época yo vendía zapatos, lo voy a tratar de hacer corto, y el padre que tenía una zapatería dice, habla con mi hijo porque no quiere vender zapatos, quiere hacer cine, Ah, y yo le dije, ¿sabe lo que? Que hable conmigo, yo con tal de venderle unos zapatos, hablo con el hijo. Y el hijo se me acerca y me da con una la señora del teatro hoy en Israel, y me trae un guión sobre un homosexual que quiere hacer una película, y bueno, en Israel quien hace películas de homosexuales en el año 80 por ahí, quien hace películas sobre homosexuales siempre es el conflicto palestino-israelí, etcétera, etcétera, el conflicto judío, la Shoah, ¿sí? Todas esas temáticas, ¿sí? Pero nunca algo personal. Y en aquella época, hoy hay 9 millones de habitantes en Israel, en aquella época había 4, y yo como empresario le pregunto, decime, ¿cuántos homosexuales y lesbianas, sí, digamos, hay en Israel? Me dice el 8% de la población. Yo hago un cálculo rápido, se multiplica rápido, digo, son 320.000 personas, pero tienen padre y madre también. Es decir, a eso agreguemos otras 640, ya tengo 960.000 espectadores que vendrán a ver la película. Bueno, vinieron 2.000. Hay que recordar que en aquella época, ¿quién iba a entrar a ver una película de claro, homosexuales? era muy Estaban todos, comprometedor. todos en el armario, más bien cerraditos, ¿sí? Hoy posiblemente. Y bueno, como no me informé, no había Google en esa época, no me informé que en el mundo prácticamente ninguna película sobre esa temática había funcionado. ¿Y cómo iba a funcionar un país, sí, relativamente muy tradicionalista, religioso, etcétera, etcétera? Y así empieza mi primera experiencia en el cine. eh, como productor justamente, y la segunda también como productor, y bueno, y ahí descubro que bueno, si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer mejor, eh, porque hice 3 películas con este director, que todas tuvieron premios, pero el público no fue a verlas. Y entonces, el problema que tenía es que siempre empezaba las películas cuando el héroe de la película estaba en -5 y terminaba en -20. Y digo, pero tienes que dar una luz al final del túnel, porque si no, ¿quién va a querer venir a ver una película para deprimirse? Y entonces decido hacer esta película, y después de hacer 2 películas voy a estudiar cine,
¿sí? En realidad estudiante de filosofía, después voy a estudiar cine y decido escribir eh, este guión. Le pido ayuda a la que es la señora del teatro en Israel, Edna Masia, y le pido ayuda y me dice, bueno, yo te voy a ayudar con la condición que mi nombre no aparezca, porque me parece que va a ser un fiasco. Bueno, la película tuvo el Oscar israelí sobre guión, sobre dirección, sobre película, y representó a Israel en el Oscar de Estados Unidos. Pero después descubrí que, que el cine es una industria en definitiva, y esa industria, si no trae público y si tú no haces un guiño al público, en realidad no puedes existir. Ningún productor, eh, salvo que haya el fondo para apoyo del cine, todas esas cosas que, bueno, hoy en día están muy de moda en este país, y tengo mi idea, si quieren después las hablamos, pero entonces decido que yo no quiero guiñarle al público porque, bueno, no tengo esa necesidad, y entonces empiezo con la fotografía. La fotografía es algo personal, y mi mejor maestra fue mi hija. Mi hija, su nombre es Mika Rothenberg, es una de las, no porque yo lo diga, sino vive en Nueva York, una de las artistas que el New York Times calificó como una de los 20 artistas más influyentes del mundo. Tanto es buena ella que me pide cambiar mi apellido. Pero así son los hijos. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Se me ocurre preguntarte esto tan particular que decís de escribir un guión o, digamos, después de producir películas, incluso hacer películas antes. Y mi pregunta es, ¿qué te aportó a vos la academia? Porque sabemos, mi maestro, que fue Ernesto Sábato, en su momento me dijo, si querés ser mi discípula vas a tener que renunciar a todos tus vicios de académica, ¿no? Desandar ese camino para ser un artista. Entonces pregunto, porque es algo que convive en uno también, no tiene por qué estar divorciado. ¿Qué te aportó para seguir escribiendo y dirigiendo? Bueno, tenemos que entender en la fotografía o en el cine, estamos usando tecnología. Si no sabemos usar no quiere decir que sepa manejar exactamente la cámara, pero yo sé lo que es foco y lo que está desenfocado. Sé cuando quiero que esté lo que significa todo eso. Y al final estás transmitiendo, quieras o no quieras, algún mensaje, y en ese mensaje tú, si está, digamos, yo en los veranos en Cuba enseño gratuitamente a los niños a tomar fotografía. Y lo primero que les digo es que repitan 50 veces. Es decir, lo más importante en la fotografía es lo que pasa alrededor del fotografiado, porque ahí está el cuento. Ahora, si yo no quiero que se vea y se vea solo al fotografiado, voy a poner fuera de foco. Si yo quiero llamar la atención, voy a poner el color rojo y el amarillo. Es decir, si no quiero que esas cosas llamen la atención en una foto, voy a eliminar todo rojo y amarillo que esté alrededor del fotografiado. Quiere decir, no podemos decir que somos un artista que anda por la vida. Bueno, podemos escribir lo que queremos, que la gente lo lea o no lo que lea, pero cuando usamos técnica necesitamos, o tecnología, necesitamos saber para qué la usamos y qué provecho podemos sacar de ella. Y eso es lo que más que nada te da la academia, y un poquito de historia, de ver cómo aquellos monstruos
hicieron esas películas y por qué tuvieron éxito o no desde el punto de vista, llamémoslo, artístico. Y cuánto inspiran, ¿no? Además, tanto en la escritura como en el cine, en el arte, esos grandes santos y santas que nos preceden, ¿no? Y copiamos, siempre copiamos. Siempre, Queremos ser nuestro siempre. inconsciente nos manda algo que hemos visto en algún lado. Exacto. Bueno, el artista bebe de los otros artistas también y es Absolutamente. imposible crear en el aislamiento y en la ignorancia. Vos filmaste también, y yo no sé si escribiste el guión de un documental que se llama Zenaida. Sí. Bueno, es una señora que tiene 90 años. Cuba es un país de contradicciones. Quiero aclarar que la peor de las democracias es mejor de la mejor de las dictaduras. Para resumir Cuba. Ahora vamos a las contradicciones que hay. Cuando escojo a esta señora para que cuente su historia personal, que tiene 90 años, que es la historia de Cuba y su revolución, y es una señora de color, ¿sí? Aunque hace poquito escuché de que color somos los blancos que cambiamos, los negros nunca cambian de color. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a decir a los de color negro, llamarlos hombres de color. Suena más políticamente correcto, supuestamente. Pero bueno, es un color como todos. Y entonces era una mujer pobre, negra, y que venía de provincia, quiere decir que venía fuera de la capital, ¿sí? Venía de Chaco, Formosa, no sé, una provincia así. Y ella cuenta su historia, que es la historia de las contradicciones que tiene esa isla, ¿sí? Y entonces ella juzga desde su punto de vista, ella no es ni kirchnerista, ni milenista, ni macrista, que ella cuenta esa historia, pero es la historia un poquito de toda esa generación, ¿sí? Que ve desde el ángulo muy estrecho, pero que reconoce un montón de debilidades que tiene ese sistema. Cuando ella dice acá no falta nada, salvo que haya un poquito de orden, ¿sí? Porque está todo desorganizado, está hablando de esa enorme contradicción. Bueno, muy interesante, la verdad. ¿Se puede ver en algún sitio? ¿La tenés guardada? ¿Qué pasó con ese documental? Porque no he podido encontrar una sola imagen. Sí. Sabes que yo hago las cosas para mí. Sí, Y, se nota. y después no me ocupo tanto. Bueno, en el cine es un poco distinto porque hay una inversión, pero después no me ocupo tanto de la De la visibilidad. visibilidad de eso. Pero hoy en día, Enrique, donde sí, todos en general podemos ver lo que hacen los artistas. Yo, por ejemplo, miré mucho tu web sí, Sí, tal cual, yo y también. están las galerías, pero no se pueden ver fotos determinadas. Las vimos sí, en el libro. sí, Y es como una lástima porque hoy en día hay programas que te hacen visitar los museos como si fueran una película. sí. Y cierto grado de exposición hace falta para que los demás te conozcan, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el placer de conocerte personalmente o de poder viajar a tu isla y entablar diálogo contigo. Quizás un poco más de tecnología ayudaría también como a mostrar todo esto porque hiciste muchas cosas. Bueno, se lo voy a comunicar exactamente con la misma palabra a la que me lleva al Instagram y todas esas cosas. Muy bien, muy bien. Agradecida. Me parece bueno. Me parece bueno. Bueno, quería preguntarte acerca del tema artístico, ¿no? Porque el tema del arte es creo yo que es una manera enorme de hacer exorcismo, ¿no? Exorcismo. Vos viendo tus imágenes, que por suerte las vimos acá porque en la web no estaban, esa esa crítica que también describen en inglés, que tiene que ver con
lo oculto, como vos trabajás realmente como un arqueólogo de napas, ¿no? De lo que se puede llegar a ver superficialmente, si te quedás con eso, podés hacerlo. Eh, pero también vas a las profundidades, a eso oculto, como bien dice la crítica, que bueno, creo que es ahí donde está la raíz del todo, ¿no? ¿Cómo fuiste haciendo todo eso? ¿Cómo lo podrías poner en palabras de alguna manera? Porque ver una imagen tuya es ver eso. Bueno, la que mejor puso en palabras es una poetisa israelí que murió hace más de 100 años, que dijo: solo de mí supe contar, estrecho es mi mundo como el mundo de una hormiga. Es decir, todos mis cuentos hablan de mí, de una u otra manera. Y yo uso el cuerpo, y no de casualidad, todas mis modelos amorosas, que son vecinas mías, y si han visto el libro, Sí, hay sí. decenas, por no decir centenas, son vecinas mías, no son extras, ¿no? Y entonces, y todos son mayores. Y ahora, yo no pienso en un mensaje. A veces la gente me dice: decime qué quisiste decir. Y yo siempre digo: mira, si quise decir algo, lo hubiera escrito, no hubiera tomado una fotografía. Pero cuando uno lo tiene terminada, empieza a hacer un análisis de por qué la hizo. eh, y, y entonces yo hablo en la fotografía, si tengo que analizarla y por qué tomo cuerpos y cuerpos incluso míos, desnudos, eh, porque en ese mundo visual que hemos hablado, eh, la, el hombre o la mujer, pero empezamos por la mujer, que es lo más fácil, ¿sí? La mujer de 90, 60, 90, o 60, 90, 60, no, bueno, es 90, 60, 90, ¿sí? De 20 años es la que tiene el derecho a la felicidad, ¿sí? Estados Unidos, Muy el bueno. cine, nos ha enseñado que esos tienen el derecho a la felicidad, esos. Tal Y digo: cual. no, escúchame, nosotros los invisibles, ¿sí? También tenemos derecho a la felicidad. Y ahí es donde me conecto con el cuerpo, bueno, que no está como cuando teníamos 20 años, pero que tiene el mismo derecho y la misma necesidad bueno, de ser feliz, de amar y de otras decenas de cosas que tienen la gente joven. Y nosotros desde una perspectiva mucho más inteligente, porque, como decía un compatriota mío, si la experiencia no se compra en el supermercado. Me hiciste acordar con lo que decías de esta mujer, una frase de Unamuno que decía: permitidme que les hable de mí mismo, soy el hombre que tengo más a mano, ¿no? Y me parece que es un poco tu actitud frente al arte. Eso de exponerte, y de exponerte grosso, ¿no? De exponerte, de También, tirarte arriba de esa imagen como del papel. también estaba pensando, tengo a la vista unas fotografías de rostros humanos donde el corte se hace casi a nivel de los ojos, o sea, apenas si se ve algo de la nariz, si se ven las cejas, los ojos y la frente. Esta fotografía me habla de alguien que rompe con el canon, porque el primer canon es siempre tenés que fotografiar el rostro completo de una Sí. persona. Entonces, me pregunto y te pregunto a vos, ¿cuántas de tus fotografías son ruptura de reglas de lo establecido? Así como no retratás cuerpos de 60, 90, no, sería horrible, de 90, 60. 90, 60, 90, porque el otro Sí. sería terrible, Sí. sería más una ballena que un ser humano. Si mucho de tu creación no nace como una ruptura frente a reglas que ya están establecidas. Bueno, yo trato de no romper las reglas y enseño
a mis alumnos a no romper las reglas. Digo, cuando sean Rembrandt, o cuando yo sea Rembrandt, vamos a romper las reglas. Por ahora hay ciertas reglas, 1/3, 2/3 y estas cosas. Pero, como dije antes, y por ahí no terminé la oración, que mi mejor maestra fue mi hija. Y un día, haciendo algo bien burgués, esquiando, con una cámara, solo empezaba la fotografía, tenía una cámara y había una montaña hermosa con unas nubes. Y entonces le dije, para un segundito que quiero tomar una foto. Y ella me dijo, papá, ¿por qué sacás fotos a lo que se ve? Sacás fotos a lo que no veo. Qué maravilla. Y entonces, y bueno, ahí fue digamos, ahí descubrí la fotografía. Y es más interesante lo que no se ve a lo que se ve. Con respecto a estas fotos específicamente, tienen otra historia, que es la división en Cuba de las familias que parten, ¿sí? Y se reparten. Y entonces, en esas fotos que están cortadas al medio, que tiene incluso un marco cortado a la mitad, es decir, es la terrible, digamos, lo terrible que es la emigración, ¿sí? Y la división ese, el corte ese que sufren esas familias que se dividen, generalmente van al imperio. ¿Sentiste eso vos del tema de emigrar? Porque tenías 13 años. ¿Qué te pasó con eso? Yo digo que si existe un internacionalista en el mundo, soy yo. O puede ser que no sea el único. Pero yo soy hijo de polacos, ucranianos. Inmigraron a este país. Yo nací acá. Viví en Israel. Tengo una nieta americana. Tengo nietos israelíes. Si habría una tercera guerra mundial, yo no sé en qué lado me tendría que poner. Por eso yo me autodefino que no tengo ni Dios, ni patria, ni bandera. Quiere decir, a mí, lo que llaman los americanos, ese bullshit, no me lo vendan más. Y bueno, y por eso, pero bueno, en La Olla justamente habla de la inmigración y lo duro que es emigrar. Porque es el corte con tu pasado, ¿sí? Y bueno, hoy la tecnología nos permite volver al pasado rápidamente. Seguro. Agarramos un avión y volvemos al lugar, al barrio. Pero había épocas que emigrar realmente era cortar con un pasado y nunca volver a verlo. ¿Y qué te hace saltar de Israel a Cuba, que parece tan insólito? La historia oficial. Sí, bueno, la que se pueda contar, la que la familia permita, la que te animes a decir, porque esto no es un sillón de psicoanalista, en fin, sentite con libertad creativa de decir lo que te parezca, porque nosotros te vamos a creer. Bueno, lo voy a contar en serio y lo voy a contar no en serio. Me refiero, las dos son verdades, pero Bien. bueno, no hay una sola verdad. Oh, Dios mío, qué complicada está esta historia. Es más, la historia que yo cuento es de que la noche que llego a La Habana, que yo fui a comprar lo que ustedes llaman habanos y ellos llaman tabacos, me invitaron a la discoteca del Partido Comunista. Y estoy con un amigo mío y entro, y ahí apenas entro, unas 500 mulatas se me tiran encima. Y le digo a mi amigo, mira, este es el único país que sabe admirar belleza. Eso es lo que cuento. Y la historia oficial, llamémosla así, es que tenía un hombre que falleció hace poco, Rafi Eitan, que era el jefe de operaciones del Mossad, el hombre que había secuestrado a Eichmann, y que tenía buenas relaciones con el gobierno de Cuba porque era persona no grata en Estados Unidos. Y era muy amigo de mi suegra, ¿sí? De la madre de mis hijos, y ahí lo veía. Y él fue el que hizo el contacto y me dijo, ven a Cuba, que esto en unos meses se cae, justo los rusos habían dejado. Bueno,
como servicio de inteligencia mucho no sirvió su dato, porque en Argentina, en Estados Unidos, en Israel han cambiado 18 gobiernos y el único que no ha cambiado es aquel. Y ahí... Como astrólogo tampoco no se hubiera ganado la vida. No se hubiera ganado la vida. Y ahí me hace una reunión con el ministro de la Inversión Extranjera y él me explica que empiezan a entrar empresas extranjeras al país, porque los rusos habían dejado y no había oficinas. Y me dice, ¿por qué no construyes un edificio de oficinas? Y bueno, y como los israelíes gatillan rápido, a veces demasiado rápido, yo digo, ¿por qué un edificio? Vamos a construir la City de La Habana, que es decir, y el hombre entonces me preguntó cuánta área necesita la City de una ciudad. Y bueno, yo sabía igual que ustedes cuánto necesita, pero 10 hectáreas parece bien. Digo 10 hectáreas porque tienen una buena ubicación es muy importante para el sector inmobiliario. Y bueno, y entonces ahí dejé el cine porque me parecía 10 veces más, 100 veces más creativo construir en Cuba, en La Habana, la City de La Habana. Y la City se construyó. Y la City se construyó y hasta el día de hoy, y el primer edificio se llama Jerusalén. Las dos historias son apasionantes y con cualquiera de ellas podrías construir o una película o una novela. Es evidente que tenés una enorme capacidad de narrar, lo cual es buenísimo. Tengo entendido, Enrique, que hay otra novela que se llama Ceja Linda. Sí. ¿Qué pasó con esa novela? Ceja Linda es un poco la historia esta que conté de por qué estoy en Cuba. Quiero decir que cuando yo llego a Cuba en los 90, prácticamente no hay, principios de los 90, no hay turismo. Pero los cubanos son sobrevivientes, tan sobrevivientes, y nosotros nos creemos lo que ustedes dicen acá en la Argentina, los piolas, que llegamos de afuera. Y cualquier mujer que estaba en la discoteca, ¿sí? Nos da una vuelta, y bueno, y Ceja Linda es una de esas mujeres, y habla un poquito, hablaba en aquella época, hablaba de Santo Domingo porque tenía miedo que me echen de Cuba, ¿sí? Después de leer eso. Pero hay algo apasionante en la solidaridad justamente del pueblo cubano. Y quiero contar algo que viene relacionado justamente con la discoteca. Y ahí yo me encuentro con una muchachita muy, muy bonita y le digo, mira, ¿qué te parece si mañana salimos a cenar? Y me dice, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que justo el cumpleaños de mi mamá. ¿Te importa que invite a mi mamá al cumpleaños? Bueno, yo que iba a decir que no. Pero bueno, por lo menos antropología voy a tener. Y cuando me da la dirección, tendría rentado un carro, un coche, voy a buscarla y sale y me dice, ¿no sabes qué pasó? Digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que mi tía vino a saludar a mi mamá. ¿Te importa que mi tía venga? Y digo, no, ya, si viene tu mamá, que venga tu tía. Y bueno, comieron y se llevaron la comida a casa y todo. Y bueno, y después la seguí viendo y resulta que no era ni la madre ni la vecina, ni la madre ni la tía, eran dos vecinas que ella solidariamente sabía que nadie las iba a invitar a comer. Y me gustó tanto ese ¡Qué acto, maravilla! un acto tan solidario, porque ella no se fijó. Me dije, bueno, yo un tarado, ¿qué me importa? Vamos a llevar a dos vecinas hambrientas. Yo veía que una era media mulata, la otra media rubia. Claro, era difícil que fuera la madre. Bueno, la familia, y bueno, tampoco iba a interrogarse. Ahí está la tercera, la tercera película. Bueno, ya es una novela. De ahí nace la novela, justamente. Ella es República Dominicana y él es un español que viene con una camisa a cuadritos y piensa que puede conquistar el mundo porque es justamente también un vendedor de chorizos. ¿Qué tiene el cubano que enamora? ¿Hay algo que tiene el cubano que seduce? Y ahora voy a contar después por qué. Bueno,
Pero tiene algo, tiene un encanto. Hay una supuesta alegría, ¿sí? Una supuesta alegría. Y también tengo que contarles algo de un proyecto fotográfico que es, un día se me ocurrió fotografiar dormitorios, sin la gente. Y todo lo que hice es agarrar una cámara, golpear la puerta y decir, hola, mi nombre es Enrique, soy fotógrafo, ¿le importaría, ya conocía a los cubanos, ¿le importaría que le tomen una foto de su dormitorio? Ahora, imagínense en Buenos Aires, o en París, o donde sea en el mundo, que alguien te toca la puerta y dice, quiero fotografiar tu dormitorio. No, tengo 700 dormitorios, no todos me salieron, porque tú no sabes a qué dormitorio entras, pero nadie me dijo no. Y lo más duro, y ahí está la seducción, es que son muy curiosos también. Entonces te dicen, y cuando terminas de sacar la foto, ya querés ir echando, como dicen los cubanos, o ir, rajarte de ahí, ir a otro, te dicen, no vas a tomar un café. ¿Cómo no vas a tomar un cafecito? ¿Cómo no vas a tomar un cafecito después? Y ahí tienes 700 historias, Wow. para no decir idénticas, similares, que te cuentan sobre la situación, y etcétera, etcétera. Qué bueno. Bueno, en realidad me olvidé porque era una pregunta que me había suscitado algún comentario tuyo acerca de Cejalinda, pero con respecto a la novela en sí, quiero saber si se la puede ver, se la puede leer, porque buscarla tampoco también fue ingente. Bueno, esa fue publicada en España, Cejalinda, pero La Hoya está publicada acá y en las librerías, no recuerdo, las librerías famosas, esas se la puede encontrar. Bueno, Cejalinda, bueno, se agotó y ya después... No la reeditaste. Es que tú ya después no la manejas, ni siquiera el nombre y esas cosas. Iba a preguntar acerca del humor también, yo con respecto a Cejalinda, uno de los comentarios tiene que ver con eso, tu forma de narrarlo de alguna manera, tal vez ridiculizando también a este español. ¿Adquiriste otra manera? ¿También te aportó Cuba el tema del humor? Porque uno va a Brasil, determinados lugares caribeños que uno sabe que tienen otra idiosincrasia. Hay un dicho cubano muy interesante que alguna vez me dijeron, todo se puede bailar, ¿no? Y creo que tiene que ver con una idiosincrasia que tiene que ver con el origen de la palabra humor, ¿no? Ese hue que es combatir, y mors mortis, la muerte, ¿no? Como que el humor ayuda. Bueno, el humor primero te permite decir lo que quieras y decir, pero no, bueno, no me tomen en serio. Es decir, cuando yo veo algunas obras teatrales, ¿sí? En las cuales son todos Spinoza, vienen a darnos, son el Mesías. Y digo, bueno, yo prefiero escribir con humor porque no quiero comprometerme, ni soy dueño de la verdad y bueno, y soy subjetivo completamente. Y el humor te permite, y aparte el humor te permite la tragedia de vivir. Qué frase, Silvana. Quería contarte, Enrique, que yo, junto con Carlos, hace 2 años, empecé a bailar salsa. Y nos tocó un profesor cubano. Y entonces me pareció muy gracioso que justo para tu convocatoria, este profesor cubano que vive en Argentina me mandó sus textos. Y entonces yo dije, bueno, esto es otra vez una coincidencia del destino. Enrique es un argentino israelí que está viviendo en Cuba, que viene a visitarnos, y yo tengo un cubano
de La Habana, que vive en Argentina y justo este día me manda sus textos. Así que cuando a Silvana le parezca, a lo mejor escuchamos un tema, lo podemos leer. Sí, lo que quieras. No hay ningún... Me gustaría que le hagamos una preguntita ¿Cómo no? Una preguntita más a Enrique acerca de la magia. Porque trabajas mucho con tus imágenes de ese en vez de la realidad, lo oculto, que ciertos iniciados dicen que es lo que está más a la vista, ¿no? Como han hecho en las catedrales los pintores que querían pasar su mensaje durante milenios. Y mi pregunta tiene que ver con eso, porque el arte es alquimia. ¿Vos te sentís un mago? ¿Qué es lo que te dio la magia del arte? ¿Qué sentís con respecto a todo eso? Dije que mi hija es mi profesora y ella me dijo, mira, no termines la obra en la mente, deja que los espíritus a último momento bajen. Bueno, tenía una producción de como 40 personas y le cuento a ellos que lo que dijo mi hija. Y entonces todos pedimos, espíritus bajen, espíritus bajen. Bueno, termino la producción, voy a la computadora y no había nada que podía servir. Lo primero que hago es hablarle a mi hija y decirle, mira lo que me pasó. Y le cuento. Me dice, pero papá, los espíritus son vergonzosos. ¿Cómo osaste llamarlos de esa manera? Sí, bajan los espíritus y a veces tienen suerte y bajan a tiempo. Y bueno, y es una magia que si supiéramos, ¿sí? Cómo hace el mago para hacerla, sería tan fácil, pero nadie descubrió, porque el principio del programa hablabas de la verbalización, y esta magia va mucho más porque no se puede traducir a palabras. Vos sabés, Enrique, que nosotros tenemos como 4 o 5 preguntas que hacemos a todos nuestros invitados que tienen que ver con abracadabra y con la magia de este programa. Y la primera de ellas ya te la formuló Silvana, que es ¿cuál es la magia de tu creación? Y vos la acabás de contar. Por un lado, que bajen los espíritus y por el otro, no dar todo servido al lector o al espectador. Pero si tuviéramos una varita mágica, ¿qué deseo pedirías? Bueno, que mi foto de mañana sea mejor de la que hice en los últimos 15 años. ¡Wow! Muy interesante. Le sigo formulando, Silvana, ¿vos me autorizás? Sí, pero Quedan 2 más. ¿A cuál, está para eso, ¿A cuál más terrible que la otra? ¿Qué pasó en tu vida que te sorprendió? Mi osadía, perdón por la Bien. falta o por la arrogancia. No, está muy bien. Eso es sinceridad. La sinceridad siempre es bienvenida. Bueno, se remarca en tus críticas la franqueza y creo que es la palabra justa porque es más fuerte, es como decir valentía y coraje, coraje es mucho más fuerte. La osadía es mandarse al mar de los sargazos, según los griegos, ¿no? Bueno, sí, es decir, no hay que entender en lo posible de que hay que nadar y no en contra de la corriente, pero cuando el río te lleva, ve por él, no tengas, fluye. Muy bueno. Y la última, ¿qué o quién le da magia a tu vida? Una sola persona, que ayer cumplimos 50 años de casada. Qué bueno. Que es mi mujer, que a ella le puedo contar de la discoteca del Partido Comunista y que estuvo conmigo, bueno, siempre voy a tocar madera, ¿sí? Que estuvo conmigo y que juntos hemos luchado desde el comienzo y que siempre me apoyó. Y
bueno, y es mi ancla, en Hermoso. definitiva. Bueno, vaya homenaje que le has hecho diciendo todo esto al aire. Espero que esté escuchando un abrazo para ella, o lo escuchará en algún momento cuando lo vea en YouTube, ¿sí? Espero. Seguro que sí. Qué Nos vamos lindo lo que entonces al tema musical. Gracias.